Hola con todos, mi nombre es María Alejandra Paza. Elijo estar aquí con permiso de todos mis cuerpos, desde todo lo que soy para compartir el plan divino, mis experiencias que han elevado mi conciencia, con la esperanza de que mis palabras colaboren en tu camino. Somos tantos que ya hemos caminado, elegido el camino de alta conciencia, de recordar qué somos, quiénes somos y para qué estamos aquí. Sin embargo, algunos aún dudamos, aún estamos esperando por esa última señal para entregarnos a estos nuevos tiempos. Y tal vez por medio de mis palabras recibas esa gran señal. Te cuento un poco de mí para comenzar. He estado en la gran espera, he estado embarazada hasta este punto, para hoy parir así a la maestra en mí, la que se da la oportunidad de enseñar, después de haberse demostrado a sí misma, a mí misma, que estos temas de los que hablo son reales, que todo lo que he vivido, experimentado, ha tenido un gran impacto en mí y también en mis seres queridos. Yo tuve un despertar espiritual que en el momento no sabía qué era. Esto pasó hace más de 10 años. Este despertar fue único en su vivencia. Nunca yo había escuchado de algo parecido. No tenía ni siquiera la idea de cómo poner en palabra lo que estaba pasando conmigo. Fue una mañana normal, en un trabajo, en una oficina. Me acuerdo que me paré porque estaba imprimiendo unos documentos y simplemente me dije a mí misma que era hora de despertar. Y así entonces lo hice. Recuerdo decir las palabras mágicas que fueron: es hora de despertar. Y luego respondí: y ayudar a los niños. Con el tiempo entendí que esa meta consiguiente a mi despertar se trataría de llegar a los corazones de las madres, de la mujer o del femenino, incluyendo a nuestros hombres, para así crear y criar a estas nuevas generaciones desde el corazón, rompiendo todos los esquemas, los traumas, los patrones de abuso y de daño. Sin embargo, como les digo, en el momento no tenía ninguna explicación de lo que me pasaba. Sabía que era real, era algo emocional y bellísimo. Y no tenía el léxico o la experiencia de alguien más que había escuchado en algún momento o leído de lo que me estaba sucediendo. Y lo que me sucedió fue así. Después de decir las palabras mágicas, sentí la parte superior de la cabeza abrirse y recibir archivos. De esa forma lo pude ver. Y en estos archivos recibí toda la información, toda la sabiduría. Me conecté directamente con la fuente, aunque no lo sabía. Recibí conocimiento de todo lo que era, lo que soy, lo que seré. Pero no fue en palabras. Fueron en emociones que yo aún no conocía. Sin embargo, fue real, lo más real que había vivido hasta ese momento. Recuerdo entender que en una vida paralela a esta, soy el todo. Y lo veo y lo entiendo así. Sin embargo, aquí tengo una vida individual como María Paza. Recuerdo también entender acerca del karma, de la conciencia, de lo que en algún momento pasó nuestro hermano Jesucristo. Recuerdo ese mismo día manejar a casa y ver cómo los árboles que comúnmente los veía verdes,
los vi plateados, saludándome, agachándose para saludar. Recuerdo experimentar que vi a toda la comida que en algún momento comí hasta ese punto y pedir perdón a todos los animales que había comido y que ellos me apoyaban diciendo no hay perdón aquí. Elegimos esto también, elegimos ser la comida. Recuerdo llegar a casa, hablar con mi mamá y decirle, me está sucediendo algo que nunca había escuchado, no tengo ni idea cómo explicarlo siquiera, pero en las pocas palabras se lo dije y entendí también en mis limitaciones, que no podía explicar siquiera lo que me pasaba. Y esto con el tiempo me llevó a buscar información, a buscar alguien o algo que había pasado algo similar para poder apoyarme y entenderme mejor. Sin embargo, antes de eso, en esos días de mi despertar, hablé conmigo misma. Me dije, esto es lo más real que has vivido. Y tal vez la mente con los años y con el tiempo te quiere engañar y decir que fue un sueño, una ilusión. Sin embargo, quiero que entiendas, María, me dije a mí misma, que esto es lo más real hasta ahora. Y para regresar a este momento, a este despertar del corazón, solo imagina una manzana y toda la trayectoria de esa manzana hacia ti es un milagro. Toda la perfección que tuvo que pasar, todos los años, el tiempo de evolución para que este encuentro se diera, que todo es perfecto. Una manzana roja, recuerdo. Y bueno, así con el tiempo, después de haber pasado esta experiencia, me apoyé en Buda y su despertar. Encontré finalmente su historia y lo que había pasado. Y dije, es algo tan parecido. Sin embargo, yo no lo había buscado, fue algo sumamente natural. No quitándole la historia de Buda, por supuesto, solo viendo las diferencias que también me gustaban y me hacían sonreír. Recuerdo que con el tiempo me di cuenta que necesitaba un maestro en quien yo me pudiera apoyar para poder entenderme, para poder leer esos archivos que entraron en mí en mi despertar. Y busqué aquí, en Estados Unidos, encontré a un señor, me acuerdo, y dije, no es por aquí. Hasta que un buen día, después de meses de búsqueda, tal vez más de un año o 2, encontré un video en internet, así como este, de una entrevista a un muchacho, tal vez de mi edad, tal vez un poquito más, vestido con sus trajes andinos, con el famoso chullo, con el poncho y con jotas. Su nombre es Nicolás Paucar. Y en esta entrevista él hablaba de la alta conciencia. Hablaba de dónde venía él, de su pueblo llamado Nación Quero, en Cusco, Perú. Y me dije a mí misma, wow, creo que aquí lo encontré. Creo que este es mi maestro. Sin embargo, la duda entró en mí y dije, bueno, ¿y si no? Sí. Y en ese instante escuché una voz interna que me dice, busca tu nombre. O sea, mi nombre. Mi nombre es María Paza. Me acuerdo entrar a Google o a YouTube, uno de los dos, y busqué mi nombre. Por primera vez, nunca lo había buscado. Y encontré en YouTube videos de una señora llamada María Paza, del mismo pueblo donde venía Nicolás. Y así pude comprobar que sí, que este era mi maestro.
Y casualmente él tenía ya una escuela donde pude apoyarme para estudiar con él 2 años acerca de rituales, acerca de alta conciencia, acerca de dónde vinimos, qué somos, desde su experiencia personal, sin embargo, despertando mi propia memoria. Para mí fue algo que fue un gran logro, en verdad, porque hasta ese punto yo no había podido lograr estudios de ningún tema. No pude concluirlos. Y entonces dije, ok, ya tengo los 2 años. ¿Cuál es el siguiente paso, cierto? Y el siguiente paso era ir a Perú. Ir a Perú y hacer mi iniciación. Esa palabra, algo nuevo también. Tenía una idea básica. Y dije, bueno, ir a Perú desde Estados Unidos. Mi hijito estaba aún pequeño y aún lactaba. Tenía 2 añitos por ahí. Y tengo 2 hijos más grandecitos. Sin embargo, también apoyados completamente en mí. Mi esposo, mis papás. Dije, tengo que hablar con todos. Vamos a ver si se abren las puertas para que me apoyen a cuidar a los niños mientras yo no estoy. Este peregrinaje iba a ser más o menos creo que eran como 12, 15 días. Y nunca lo había hecho así. Entonces, bueno, hablé con ellos, hablé con mi esposo, hablé con mis papás. Y me apoyaron. Me dijeron, es el siguiente paso, ve. Porque ya habían visto que en estos años los grandes cambios que había dado, que realmente era una entrega absoluta de mi parte, que era muy importante para mí, que ya era parte de mí. Y mi mamá se comprometió en colaborarme con los niños, mi esposo también en hacer todo de su parte para que todo salga bien, mi papá, que era el que en ese momento me preocupaba, también abrió esa puerta. Todavía era una niña, como pueden escuchar, porque me apoyaba en a ver qué dirán, a ver si se abren las puertas. Y bueno, fue así. Yo iba para iniciarme como sacerdotisa o Pampa Misayok, que se dice por allá. Y al llegar a Cusco, fue una experiencia muy diferente. La altura, aunque yo soy peruana, yo soy de Arequipa, Perú. Sin embargo, la altura de Cusco no la había vivido. De pequeña fui a Cusco, pero no conocía en mi cuerpo adulto lo que sentía estar en la altura y especialmente cerca de las montañas. Y el peregrinaje era hacia una montaña, la más sagrada se dice, o la más conocedora, la más sabia, que es Apu Ausangate en Cusco. Y bueno, me di la oportunidad así de ir. Me acuerdo llegar en un hotel de varios pisos donde se me iba la respiración, sentía que me sofocaba. Sin embargo, la emoción de estar allá, de cumplir con el siguiente paso, o yo lo veía como un requisito, pues fui con mucha voluntad, con agradecimiento, emoción. Y la noche anterior a que salgamos a caminar hacia el peregrinaje de la montaña, me acuerdo que comenzamos la preparación de hacer las ofrendas para los apus, las montañas. Los apus son las montañas de la tierra, como guardianes de la tierra. Y a la vez Nicolás conversó con todos nosotros, nos dijo que pasaríamos por algunas pruebas, que tal vez tendríamos que caminar en piedras o hacer cosas difíciles. Y me acuerdo hablar conmigo misma y decir, no, yo no quiero esto, qué difícil suena. Voy a aprovechar el viaje, dije. Ya que estoy en Perú, me voy a Arequipa, voy a ver a mis abuelos, voy a pasear.
Y de inmediato regresé a mi centro y dije, no, yo estoy aquí para este tema. Me di permiso, tomé la oportunidad y al día siguiente temprano salimos. En un viaje de más o menos 5 horas en carro para llegar cerca al Apu Ausangate y luego hacer una caminata de varias horas, que serían en total 2 días, porque descansamos una noche en medio del camino. Y bueno, ya iba yo muy emocionada y pasaron 2 minutos después de que comenzamos la caminata y ya no pude más. Recuerdo que me sofocaba, que el aire no entraba, mi corazón iba rápido y tenía miedo. Habían muchas personas de todos los lugares del mundo, no era solo yo y mi maestro, éramos varios. Habían señoras de España, de Perú, creo que éramos un par de Estados Unidos, de Colombia tal vez, de Chile, Argentina. Y bueno, la caminata la di poco a poco. Creo que yo era la única mujer peruana y no daba, era muy difícil. Ahí me encontré con un muchacho llamado Jesús. Jesús era, o es mejor dicho, guía de turismo. Y él me colaboraba. Me decía, vamos María, me daba alcohol, tú puedes, y me apoyaba. Me ayudaban también con la mochila que llevaba. Me daban la mano para seguir. Y simplemente me encontré conmigo. Ese es el punto que quiero dar. Me encontré con mis inseguridades, con mis miedos, que vi que fue muy difícil, sin embargo, hice la caminata. Muy bien pude tomar un caballo. En ese momento para mí no era opción. Dije, no, yo llego a mi paso y llego. Avergonzada y todo, porque era la última. Pero llegué. Llegué a mitad de camino. Ya estaba oscuro y teníamos las carpas ya hechas. Recuerdo entrar en mi carpa, echarme, tratar de reconciliar mi respiración, mis miedos, y en un frío tremendo que yo no había vivido hasta ese punto. Y las carpas obviamente estaban encima de las rocas frías, del hielo. Y bueno, esa noche comimos en esta parada. En la mañana seguimos la caminata. Recuerdo llegar ya a las faldas del Apu Ausangate, donde hay una laguna, y el primer paso es de meterte al agua. Un agua obviamente helada, un agua sagrada, un agua donde te despegas o desapegas de todo lo que ya nos sirve, haciéndonos una limpia muy dulce y a la vez extrema. Y bueno, pasé ese paso, entré, me metí, lo logré. Me iba demostrando a mí misma que mi voluntad me llevaba hacia estos extremos que yo no conocía. Aquí en Estados Unidos la vida se me había hecho muy fácil, de caminar de la puerta de la casa al carro, muy cómoda en mi día a día, ¿sí? Y bueno, después de esta limpia tuvimos diferentes rituales, conversaciones, clases. Iba con Nicolás Paucar, con Guillermo Paucar, con Rolando Paucar, con Sebastián Paucar, con Felipa, la mamá de mi maestro. Era toda la familia de ellos, muy amorosos, muy entregados a su caminar, con una gran responsabilidad de llevarnos hasta allá y de hacer las iniciaciones Pampa Misayoc, de sacerdocio andino. Y bueno, llegó el momento de recibir mi iniciación y así fue. Un momento que fue muy cambiante para mí,
tuve un encuentro conmigo misma, ¿sí? Sin embargo, algo pasó, algo importante que cambiaría por completo mi vida de una forma completamente extrema, ¿sí? Estando allá, pasamos en total 3 noches en Ausangate. Y en una de estas noches nos juntamos en una carpa grande donde comíamos. Y recuerdo que íbamos a hacer una ceremonia de noche. Y bueno, allá tenemos lamparitas y esto, pero no hay electricidad. Entonces muy oscura la noche, con muchísimo frío. Y fui la última en entrar a la carpa. Y mi maestro me vio y me dijo, ¿traes tu misa? Mi misa es mi altar. Es un altar que llevamos con nosotros. Un altar, voy a decirle pequeño, sin embargo gigante, ¿sí? Que lo puedes cargar contigo, me refiero. Y bueno, dije, no, lo olvidé. Y me dijo, tráela. Entonces fui a traer mi misa y fui la última nuevamente, estuve hasta atrás. Y mi maestro me invitó hacia adelante, donde se estaba llevando la ceremonia. Y dije, wow, dije, qué buena gente, me está invitando para que seguro pueda estar cerca. Me sentí especial. Y poco a poco me voy dando cuenta que no era que me estaban llamando hacia adelante para ver. La ceremonia era de iniciación de alto misayok, o sea, de sacerdotes grandes, sacerdotes altos. El siguiente paso del Pampa Misayok, o sacerdocio regular. Y que yo estaba siendo parte de esta ceremonia. Y simplemente me rendí, no hubo un no de mi parte, al contrario, agradecimiento, orgullo de que esta oportunidad se me diera por no sé qué motivo. Bueno, no sabía qué motivo, ahora lo sé. Y bueno, éramos cuatro sudamericanos, 3 peruanos y una querida amiga de Argentina, que estábamos siendo iniciados como el Tomisayok. En esta oscuridad de la noche, todas las lámparas apagadas, solo escuchábamos a los 2 altomisayocs ya existentes, que eran y son Guillermo Paucar y Rolando Paucar, hermanos más jóvenes de mi maestro. Y ellos estaban canalizando a los apus, a las montañas sagradas. Y yo nunca había vivido una experiencia así. Es más, no había escuchado de esto siendo peruana, habiendo crecido hasta los 13 años en mi bendita tierra. Y escuchaba cómo en quechua ellos canalizaban y se transformaban en estos seres. Recuerdo impactarme mucho cuando Guillermo canalizaba a, no recuerdo a qué apu fue, pero en su forma femenina. Y vi o sentí sus gestos, su forma, la voz femenina. Fue una experiencia única. No entendía lo que hablaban, eso sí. A menos que que nos dieran la facilidad de hablar en español. Y bueno, estaba, como les digo, adelante, escuchando las canalizaciones, las preparaciones, las lecturas de coca. Y me preguntan, ¿cuál va a ser tu apu para esta iniciación? Y yo dije de inmediato, Apu Volcán Misti, que es mi apu de nacimiento, ya que yo soy de Arequipa. Y Nicolás, mi maestro, sacó hojas de coca y me dijo estas palabras exactas. Aunque te pongas de cabeza, no, él no. Y dije, ok. Entonces, Guillermo y yo dijimos a la vez, Guillermo estaba hasta el otro extremo hasta ese momento.
Y dijo, entonces es Apu Carvajal. Apu Carvajal es el Apu de María Paza, de Nación Quero. Y les había comentado que yo había buscado mi nombre tiempo atrás, años atrás, y que había encontrado a esta señora, que ella es Alto Misayok o sacerdotisa alta. Entonces, es una señora que tiene mucha experiencia, una señora muy querida, sagrada, divina. Entonces dije, seguro es Apu Carvajal. Y en la coca salió que sí, pero que sería con un tema por trabajar. Tú ya sabrás, me dijo Nicolás. Bien, simplemente yo feliz nuevamente porque ya tenía mi padrino, mi Apu que me iba a acompañar. Y así fueron dos, también fue el Apu Hinojoa, también de Perú, que me apadrinarían, me acompañarían en este gran paso. Y la ceremonia se daba y recuerdo que Rolando era quien estaba canalizando y me tocaba a mí, era mi turno. Y mientras él me hablaba, recuerdo en la oscuridad ver a un rostro delante mío, más o menos aquí, un rostro de un ser, se veía humano, sin embargo tenía todo dorado, especialmente el pelo dorado, y le veía yo, desde mi recordar creo que eran como ojos azules, un ser muy hermoso, ¿sí? Y lo vi y enseguida, no pasó ni un segundo, cuando Rolando canalizando el Apu me dijo, ¿me ves? Y le dije, sí. Me dijo, ¿estás segura? Me gritó. Y le dije, sí, porque realmente lo había visto antes que siquiera él le pusiera en palabra. Qué importante fue. Que yo pudiera verlo antes que él lo dijera. Ya que mi mente lógica batallaría esto hacia la eternidad si es que no hubiera sido así. Y bueno, esta noche se dio mi iniciación. Recuerdo que el Apu me dio temas acerca de sanar con mi papá y con mi mamá, ya que tenemos una historia un poco particular. Y lo hice como pude, con piedras que estaban dentro de la carpa, apuradas, simplemente haciendo lo que podía y sabía. Y la iniciación se dio en un momento hermoso. Nuevamente, yo no iba con esa meta. Mi meta era ir a iniciarme como Pampa Misayok o sacerdotisa andina. Y se me dio aún más, un regalo del gran padre, de la gran madre, de mis maestros, que ahora son varios. Ya no era solo Nicolás, sino eran toda la familia Paucar. y son ellos aún, ¿sí? Una familia de mucho amor, que me han colaborado muchísimo en todos estos años después de mi iniciación, ya que después de esta iniciación mi vida, como les dije, se transformaría de una forma muy, muy grande. Y bueno, recuerdo regresar al hotel después de acabar todas estas ceremonias. Me divertí mucho, reí mucho, lloré mucho seguro, sufrí mucho, aún me angustié mucho, tantas emociones que las iba guardando en mi disco duro para luego poder desarrollarlas ya de regreso a casa. Es como estar en un aspecto de observador todo el tiempo mientras tienes tantas vivencias empaquetadas en poquito tiempo. Y al regresar a casa puedes ir a entender una a una y a veces toma meses. Y mucho sueño también al regresar. Me fui muy fuerte y regresé más fuerte aún, con estas historias por contar a mis papás, a mis padres, a mi esposo, a mis hijos. Mis hijos pequeños solo se reían, no entendían mucho.
seguramente orgullosos de mí. Y también recuerdo que antes de regresar a Estados Unidos visité Machu Picchu con mi hermana que llegó a Cusco a acompañarme a ir a Machu Picchu. Fue hermosísimo ese viaje, la pasamos muy bien, nos divertimos, conocimos, aunque estábamos en medio de la pandemia. Esto fue 2021 me parece. Puede ser, sí. Y bueno, es ahí donde comienza mi rol como Alto Misayok, desde la conciencia, porque sé que desde que nací había elegido este camino, de recordar quién soy, de trabajar para el bien común, de entregarme a servir, a amar, a unificar. Aunque me han dicho mis guardianes, mis apus, que la palabra unificar no la use mucho. Vamos a decir a juntar, a transformar todas las partes. Y estos 3 años que he pasado después de la iniciación, a momentos no había tiempo. Era estar en un lugar, en un sitio que era infinito nada más. Ahí tengo mucho por contar, mucho por decir. Sin embargo, esta es mi trayectoria, cómo es que llegué al Alto Misayok. En un resumen, ya que antes de todo este despertar y de todos los estudios y trayectoria, también tuve una vida en la que todo me apoyaría para poder ser lo que soy hoy, ¿cierto? Elegí muchos pasos que fueron en su momento sufrimientos para poder hoy ser compasiva, para poder hoy tener la fuerza de entregarme a mi rol sacerdotal y decirte que yo soy María Alejandra Paza y yo soy alta sacerdotisa en la cosmovisión andina y también soy hija del sol como sacerdotisa solar. Entonces tengo mucho por contar, muchas historias mágicas, muchas historias de grandes pasos, donde este rol como Alto Misayo, que es algo muy importante para la humanidad, para mí por supuesto que para mí, porque solo igual puedo yo vivir desde mi experiencia personal y a la vez con humildad veo los cambios que trae a mi gente, a los que están a mi alrededor, a los que escuchan, a los que vieron mis cambios, porque yo fui la primera que decidió entregarse a este camino, no solamente porque tuve mi despertar, sino también porque me di cuenta que lo que sucedía en mi casa, en mi núcleo familiar, algunas peleas, algunas fuertes, que ya no quería vivir esa vida, que ya no quería sufrir la vida, que quería disfrutar, que quería sonreír. Esa era la primera meta. La meta cambiaría con el tiempo. Entonces, bueno, espero que me acompañes. Como te digo, hay muchísimo que hablar, mucho por explorar y contagiar la alta conciencia. Con amor dejo este mensaje abierto para todos mis hermanos, hermanas, tanto sacerdotes, sacerdotisas que ya están en el camino, como los que están curiosos solo de escuchar. Un abrazo para todos y muchas gracias. Yo soy María Alejandra Paza, aquí y ahora para servir. Gracias.